Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Juan Pablo II, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo vivir mejor la misa? ¿Cómo aprovechar mejor y más de la Santa Misa? Primero, una pequeña historia que no sé si la conocerán o no, que es así. Fue una vez un gran violinista de Estados Unidos a dar un concierto. Iba obviamente con un super violín, los mejores del mundo son marca Stradivarius. Y le pidieron de una universidad que al terminar de sus conciertos hicieran una especie de una prueba, ¿no? Que se pusiera en la entrada de un metro, un subte, vestido así muy pobremente y tocara lo mismo que había tocado en el super concierto que había estado lleno de gente para la gente de ahí de la calle y vestido él así. Y lo hizo 2 mañanas, en 2 momentos, estuvo 2 horas y media, tocó todo y más de lo que había tocado en el concierto. Y dice él que muy poca gente se paró a escucharlo, casi nadie, y muy poco tiempo, y le dejaron muy poquitas monedas, digamos. Y si bien le iban a pagar por este estudio, porque claro, requirió tiempo y demás, él pidió que no le paguen nada porque él había aprendido con eso una gran lección, ¿no? Porque la gente, no que era un hombre soberbio, nada, simplemente que sabía que lo que hacía era bueno, digamos, y probablemente la gente que pasaba, mucha gente, si se hubiera dado cuenta, lo hubiera aprovechado, por más apurado que estuviera, porque estaba él ahí, pasa que estaba vestido como estaba vestido, y en un lugar donde uno no presta atención a ese tipo de cosas, nadie lo aprovechó. Entonces a veces pasa, a veces no, más seguido de lo que creemos pasa con las cosas que nos rodean, ya sean cosas humanas que no aprovechamos o cosas todavía más importantes como son la Santa Misa que claro, vamos muy, muy rápido, son cosas que no nos llaman tanto la atención, la misa es algo que ya hemos participado tantas veces, bien, que se nos escapa, ¿no? Y si hay algo a lo que le pasa eso, por sobre todo, es la misa. ¿Por qué? Por la grandeza que tiene la misa que no tiene igual, ¿no? Digo, este hombre se sorprendió porque él era un genio tocando algo muy bueno que le podía ayudar a la gente o alegrar el día o cambiar un poco la mañana. Bueno, nosotros tenemos en la misa muchísimo más que eso. Y se nos escurre, ¿no? Como quien quiere sostener agua en la mano, se nos escurre. Entonces, siempre es bueno, yo no voy a decir nada ahora, obviamente, del otro mundo, nada que no sepan, pero sí siempre es bueno volver a aprovechar para aprovechar la misa, volver a reconsiderar todo lo que tenemos allí, porque lo tenemos al mismo Jesucristo. Un parrafito están haciendo los estatutos de la voz del Verbo, están todavía en revisión, pero en las oraciones propias, lo primero que se refiere es: como adoradores en espíritu y en verdad del Verbo encarnado, la oración principal es la Santa Misa. Eso aplica para todo cristiano, obviamente, a la que se unen con toda la iglesia orante, procurando así participar habitualmente. Y después pone las conclusiones de este punto de las oraciones propias, características espirituales de un miembro de las voces del Verbo, y lo primero que dice: ocupa los primeros lugares en las celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa, participando activamente. En primer lugar, no hace falta que se entienda materialmente, está sentado en el primer banco, pero sí esto de participar activamente, ¿no? Si no participa activamente de la misa, no puedo ser un buen cristiano, y eso es lo que tenemos que tratar de convencernos, porque es una verdad ineludible, digamos, dado lo que es la misa. Entonces, primero, para aprovechar la misa, vamos a preguntarnos brevemente, lo vamos a responder: ¿qué es la misa? Después, ¿para qué vamos a misa o para qué, entre comillas, sirve la misa? Y después algunos medios concretos que podemos poner nosotros para participar mejor. Bueno, la misa tiene mucha relación, como sabemos, con la gracia. Y acá, también en esto, lo decíamos un poco ayer cuando hablamos de la verdad y demás, somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, no podemos, lamentablemente, salir del todo del tiempo que vivimos, porque hemos tenido muchas experiencias de cosas que hemos visto, que nos han contado, que nos han dicho, los principios que manejamos. Bueno, justamente con este tipo de cosas, con algún libro que puedo leer, con la vida de oración, uno va tratando de purificar todas esas ideas, todas esas cosas que el mundo nos va dando. Pues estamos en un tiempo, por ejemplo, que lo sagrado no tiene mucha importancia.
en el sentido de lo sagrado ahora se está volviendo, ¿no? Se ven cosas muy hermosas, pero bien, y después estamos en un tiempo donde tampoco se valora mucho la gracia, ¿no? El Concilio Vaticano I decía que todo el problema del modernismo, que después se transformó en el progresismo, Padre Guara lo solía decir mucho esto, repitiendo el concilio, es la mala mezcla de gracia y naturaleza, ¿no? Tenemos que tener claro lo que es la naturaleza, y ayer decíamos, ¿no?, que se niega la naturaleza, se niega el orden natural, entonces está todo golpeado. Y si no tengo claro lo que es la naturaleza, tampoco voy a tener claro lo que es la sobrenaturaleza, lo que es la gracia. Y la gracia es tanto que Santo Tomás dice, un poquito de gracia vale más que el universo entero, ¿no? Hay que meditar un poquito eso, un poquito, ¿no? Aliquantum, a veces se traduce un gramo, para decirlo más. Un gramo, o sea, y no está siendo exagerado, Santo Tomás no es exagerado en absoluto, o sea, así estrictamente hablando vale más, ¿no? Un niño que esté en gracia de Dios, la gracia de Dios en un niño que todo el universo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es Dios mismo, o sea, es Dios, es la vida de Dios. Y Dios y la criatura hay una diferencia infinita. Cuando nos daban clase, me acuerdo en el 2001, que habían caído las Torres Gemelas, nos estaba dando clase un profesor, padre Latancio, y nos hablaba de esto, un muy buen sacerdote y profesor también. Y justo, claro, con las Torres Gemelas estaba todo el mundo conmocionado, ¿no? Decía, bueno, vale, entiéndase bien, ¿no? Pero vale, es más grave un pecado mortal que si es que las Torres Gemelas se cayeron sin pecado de nadie, no, en ese sentido, ¿no? Pero estaba hablando de lo material, ¿no? Vale, es más terrible un pecado mortal que todo lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? ¿En qué sentido? En esto, en cuanto a que se pierde lo material, no hablamos de todo, pero lo material, lo humano comparado con lo divino, ¿no? Entonces, si nosotros ponderamos eso, claro, lo que a mí me ayuda más a estar en gracia de Dios, a recibir la gracia de Dios, que en definitiva es santificarme, es lo que va a tener más valor en mi vida, ¿no? Y si yo pregunto así en general, ¿qué cosas son las que nos dan la gracia de Dios? Sacramentos, sí, sacramentos, ¿sí? No es lo único si se quiere, pero son súper importantes, ¿no? ¿Y cuál es el principal sacramento? Está muy bien, vieron la pintura que está detrás del Santísimo ahí en la capilla de oración perpetua, que está el Señor, están unos ángeles recogiendo la sangre del Señor, y esa sangre, todos los sacramentos vienen de ahí. Entonces el bautismo es ese cáliz que le van a un niño, el sacerdote, el cáliz ese que se lo van, no, porque es eso, los sacramentos brotan de la cruz de Cristo, y por eso nos da la gracia de Dios, ¿no? Una definición de sacramento, ¿se acuerdan? Sencilla, de catequesis. Sí, a ver, dígalo. Signo sensible. Signo sensible y eficaz de la gracia divina, ¿no? Entonces, es un signo que es sensible porque lo veo, lo toco, y eficaz porque produce lo que significa, eficaz de la gracia, ¿no? Entonces, si nosotros ponderásemos lo que es la gracia, los sacramentos tendríamos que también tener una luz muy, muy grande, pues, a ver, si esto es lo más grande que yo puedo tener, porque en definitiva, decir la gracia es decir Dios. Lo que pasa es que Dios se nos comunica por medio de la gracia, porque Dios no se puede comunicar a nosotros directamente, ¿no? Es directamente, pero es por la gracia. Entonces, si yo entendería que la gracia no es otra cosa que Dios mismo, su naturaleza comunicada a mí, y que el medio más importante que tenemos, sí, se podría hablar de otras cosas, ¿cierto? Pero que son los sacramentos. Ya los sacramentos tendrían para nosotros, por ejemplo, no dejaríamos de confesarnos como se recomienda. ¿Cada cuánto se recomienda confesarse a una persona que tiene vida espiritual seria? Semanalmente, sí, muy bien. Decía el Padre Pío en una carta, no consiento, a una dirigida, no se habrá sido una persona, no consiento que dejes pasar 8 días sin purificarte con la sangre del Señor, ¿no? Es esto, el sacramento de la confesión. No, pero es por no valorar tanto la gracia de Dios que no valoramos tanto los sacramentos. Bueno, y de los sacramentos, obviamente, el principalísimo, como bien han dicho, es la Eucaristía. Dice así en el libro Quiero ver a Dios. ¿Cómo se llama el padre que escribió Quiero ver a Dios? ¿Es Beato Eugenio Niño Jesús? Bueno, está en proceso de beatificación. Un libro hermosísimo, ¿no? Que es una explicación de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿no? Todo el proceso de la conversión hasta la santidad, explicado así muy profundo, siguiendo estos grandes místicos. Dice, los demás sacramentos no tienen eficacia sino por su relación con la Eucaristía. Así, el bautismo, que no tiene eficacia sino por el deseo en el bautizado de recibir la Eucaristía, etc. Por ejemplo, si el bautizado no quiere recibir la Eucaristía, o no se le dio bien catecismo, o ese bautismo no le va a servir.
porque todo es en orden a la Eucaristía, todos los sacramentos, toda la vida nuestra. Bueno, y si tuviéramos que definir, no definir, pero una explicación breve de qué es la Eucaristía, podemos citar a Santo Tomás. Al ser la Eucaristía el sacramento de la pasión de nuestro Señor, contiene en sí a Jesucristo, que sufrió por nosotros. Por tanto, todo lo que es efecto de la pasión de nuestro Señor es también efecto de este sacramento, puesto que no es otra cosa que la aplicación en nosotros de la pasión del Señor. O sea, la pasión del Señor, eso es la Eucaristía. Voy a misa, ya lo sabemos, y es como ir al Calvario, ¿no? O como que el Calvario venga a mí, también decía Juan Pablo II, ¿no? Como que el Calvario viene a nosotros. Estoy ante Cristo, que se entrega al Padre sin sufrir de nuevo, un sacrificio incruento, por supuesto, pero es eso, ¿no? Todo lo que pasa en la pasión, todo me lo aplica Dios a mí en cada Santa Misa y a aquellos por los cuales se reza la Santa Misa. Bastaría eso también, digo, cualquier cosa de la que estamos diciendo, por ser tan grande, bastaría para que uno ya, si nosotros fuésemos almas puras en el sentido de santas, ¿no? Y pudiésemos tener todas las ideas bien ordenadas y los afectos, una verdad nos daría para, no sé, bueno, mira, recuerda esto, que Jesucristo está en la Eucaristía presente, ya está, uno puede estar meditando horas, ¿cómo es que Jesucristo, ¿no? O lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, muchas veces no es también aprender cosas nuevas, porque esto que estoy diciendo lo saben, sino profundizar en lo que ya sabemos, ¿no? San Ignacio en los ejercicios número 2, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar internamente de las cosas. Se pueden decir otras cosas más, me detengo un poquito más en la relación que tiene la Eucaristía con el amor. Uno dice, ¿por qué la gente no va a misa? Ahora, ¿no? Tanto, pues, Padre Abuela dice, porque hay una crisis en el amor. Porque la escuela del amor es la misa. Y es cierto, uno ve crisis, porque también hay crisis en los matrimonios, también hay crisis, ¿no? En toda relación que pide un amor verdadero hay crisis. Bueno, también en relación con Dios, y eso se manifiesta en la misa. Porque en la misa Dios nos muestra su amor y en la misa aprendemos a amarlo. La gran escuela del amor del cristiano es la misa. Ella abre sus puertas todos los días y la abrirá hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Para todo el que quiera aprender a amar como Cristo, ella es maestra solícita, que no solo enseña con las palabras, sino, lo que es mucho más, con el mismo hecho. En la misa se aprende a amar. Nos manifestamos como hijos de Dios. Va poniendo citas de... Sí, es largo esto, pero... En la misa, la gran palestra del amor cristiano. En cada misa, Dios nos dice a cada uno, te amo. Nos besa como una madre a un niño. Él nos ve en su Hijo, nos trata como hijos en el Hijo, y nos dice, tú eres mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros deberíamos responder con los labios y con el corazón, pero sobre todo con nuestra vida, Señor, te amo. Cada día el Señor me pregunta, ¿me amas? Deberíamos poder responder, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Bien, queremos aprender a amar, tenemos que participar de la misa. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios mostró tanto su amor que cuando Cristo murió por nosotros. Y la misa es actualizar y perpetuar eso. ¿Qué persigue la misa? ¿Cuál es el fin? Decíamos, ¿no? ¿Qué es la misa? Debe haber miles y millones de libros sobre la misa. Dijimos 2 palabritas. Bueno, ¿para qué es la misa? La misa tiene 2 fines, sabemos. Primero, la gloria de Dios, como todo lo creado. Es su Hijo que le da gloria al Padre. Y por otro lado, la santificación de los hombres. Pero, como bien dice el concilio, ¿no? Una frase cortita, pero muy repetida. Juan Pablo II la repitió mucho, ¿no? Toda la vida de la Iglesia tiene su fuerza como una fuente en la Eucaristía, ya vamos a decir algo de esto, y todo lo demás tiene la Eucaristía como su fin, ¿no? Y uno lo puede poner esto, mi vida hacia la Eucaristía como fin, pero también puedo poner la vida, la pastoral de la Iglesia, todo tiende a que la persona vaya a misa y lo reciba a Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí está el culmen, digamos. Hay otras cosas que sirven y todo, pero si no termina ahí, ¿no? Y sigue el texto del concilio y dice, porque ninguna obra da tanta gloria a Dios, ni tanto santifica las almas como la misa. Otra vez, si fuésemos almas santas, y bueno, a ver, ¿qué es lo que más, para qué estoy en este mundo? Para dar gloria a Dios, ese es el fin, bien.
¿Y eso qué implica? Mi santidad. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que más hace eso en mi vida? La misa. Bueno, ya está. Tengo que ir a misa, ¿no? Todas las veces que pueda. Y participar bien de la misa y entender la misa cada vez más. ¿Por qué? Porque es el fin. O sea, si realmente ese es mi fin, pues uno puede siempre volver a plantearse cuál es el fin de mi vida, cuál es el objetivo. ¿Realmente busco eso siempre en todo lo que hago? ¿Es realmente para mí lo más importante? Bien, y si ese es mi fin, que de hecho lo es, pero tengo que elegirlo, ¿cierto? Cada vez tengo que rectificar la intención, tengo que buscar el mejor medio, como hacemos con las cosas que nosotros amamos y conocemos y sabemos. Cada uno de nosotros tenemos ámbitos en nuestra vida donde somos buenos, porque nos gustan, porque es lo que estudiamos, porque es lo que nos apasiona. Bien, en esos ámbitos sabemos muy bien qué es lo mejor. ¿Qué medios hay que poner para alcanzar el fin? Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque es el ámbito que manejamos y que nos gusta. Bueno, y si viene otro y nos quiere decir, no, mira, tenés que hacer esto así, ya sabemos. O sea, ¿por qué? Y porque es lo nuestro. Bueno, aquí es igual. O sea, que tiene que ser lo nuestro para todos ser santos. Y el mejor medio para alcanzar la santidad es la misa. Repito, hay muchas otras cosas que se puede considerar, pero la misa es la primera. Uno dice, bueno, yo no puedo, por ejemplo, ir a misa porque no me dan los horarios durante la semana. Bueno, no importa, Dios suplirá de otra manera, pero que yo, si pudiese, iría, eso es lo importante. Y que obviamente no me pierdo por nada la misa del domingo. Pero si pudiese ir, iría. Bueno, ya eso es que yo entendí lo que es la misa y que nada me santifica tanto como la misa. Bien, entonces, vamos ahora a algunas cosas más prácticas de prepararnos para la misa. La misa, ¿qué es la misa? ¿Para qué es la misa? Bueno, hay una preparación remota, ¿no? Que es durante todo el día, que en definitiva me prepara para cualquier oración que haga, pero sobre todo para la misa, todo el día o toda la semana, que en definitiva es, ¿no? Uno podría decir, bueno, como los santos hacían, el que iba a misa todos los días, se dividía el día en dos, la mitad del día agradecía la misa, la otra mitad se preparaba para la misa siguiente. Eso es una preparación remota, ¿no? Cada cosa que sufrimos ir pensando en la misa se la vamos a entregar al Padre junto con Cristo, vamos a ofrecernos en esa patena junto con el Señor. Pero esto se puede decir, se podría explicar, se podría hablar de cómo lo hacían los santos. Simplemente yo me detengo un poquito en un par de textos del cardenal Newman, que sabemos es un converso del anglicanismo y un santo realmente, y él habla de la oración como un hábito de buscar a Dios. Entonces, no solamente el momento en que yo rezo, que es importantísimo, sino el resto del tiempo estoy buscando a Dios. Y obviamente que eso que dice la oración es una de las mejores preparaciones para el momento con mayúscula de la oración, que es la misa. Dice así el santo: el hábito de oración, la práctica de buscar a Dios y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia. Os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola, ¿no? Si busco siempre a Dios en todo, mi alma se va siempre espiritualizando, siempre se va elevando. Un hombre ya no es lo que era antes. Gradualmente se ve imbuido en una serie de ideas nuevas y se ve impregnado de principios diferentes. Todo lo que pueda hacer yo para vivir una vida así espiritual profunda, todo lo que pueda hacer para en cada momento encontrar a Dios en lo que hago, todo eso me va ayudando, obviamente, a cambiar mi vida y hacer que mis misas sean distintas. Y aquí, en esto, hay una retroalimentación. Mientras más me preparo durante el día, rezando bien, teniendo rectitud de intención, buscando a Dios en todo lo que hago, mejor van a ser mis misas. Y mientras mejores sean mis misas, por supuesto, más voy a estar preparado para el resto del día. Son las dos cosas, no se pueden separar, ¿no? No se pueden separar. Si yo las trato de separar, no me quedo sin nada. Porque si durante todo el día yo no busco a Dios, la misa no la voy a aprovechar. Y si la misa no la aprovecho, tampoco voy a buscar a Dios durante todo el día, ¿no? Le decían al padre Buela, lo cita también aquí, el padre Castañeda, un sacerdote argentino, un momento de persecución, le decía: padre, usted rece la misa y quédese tranquilito, no haga más nada, ya está. Y él decía: pero bueno, si justamente la misa es la que me hace hacer todo lo que hago. Si yo celebro la misa no puedo no hacer nada, ¿no? Bueno, eso es entender lo que estamos diciendo y vivirlo, ¿no? Nosotros vivimos la misa bien, tenemos que salir de la misa cada vez más con fuego, ¿no? Con ganas. Se dice, ¿no? El padre Buela acá también tiene una parte muy bonita en el Antiguo Testamento.
había un lugar, o sea, en un momento Dios hizo bajar fuego del cielo por medio del profeta y se encendió para un sacrificio se encendió un fuego y ese fuego no lo apagaban nunca, porque era un fuego sagrado, que lo iban alimentando porque lo había encendido Dios mismo. Bien, entonces en los altares había fuego porque algunos sacrificios eran con fuego, porque tenían que quemar a la víctima y consumirla. Entonces el Padre vuelve a hacer toda una aplicación. ¿Cuál es el fuego de nuestros altares? Es el Espíritu Santo. Pero hay fuego, aunque no se vea, hay fuego. Si yo no me quemo con eso, en el buen sentido, si no me enamoro cada vez más de Dios, si no salgo de la misa con ese fuego de buscar las almas, quiere decir que no estuve tan metido en la misa, que no llegué a... Y ojo que tampoco eso tiene que ser sí o sí una cosa sensible siempre, o una cosa así, una consolación que es una convicción de la voluntad, que quiero esto. Puede haber una sequedad, una aridez, una cosa, una prueba, no importa. Pero yo no dejo de querer la gloria de Dios, el bien de las almas. Y eso viene, obviamente, del Espíritu Santo. Solo le será posible, dice el cardenal Newman, que también esto ayuda a la vida espiritual y obviamente también a la misa, el separarme de las cosas, el no tener afectos desordenados. Solo le será posible gozar verdaderamente de este mundo a aquellos que comiencen por el mundo invisible. Solo podrían gozarlo quienes primero se hayan abstenido de él. Solo podrán festejar verdaderamente el banquete los que primero hubieran ayunado. Solo son capaces de usar de este mundo quienes han aprendido a no abusar de él. Solo lo heredan los que lo han tomado como una sombra del mundo venidero y quienes por ese mundo venidero lo ceden. Todo lo que hacemos en orden a no apegarnos al mundo, a vivir realmente como Dios manda a nosotros peregrinos, todo eso nos ayuda a aprovechar más del mundo, incluso como acabamos de leer, pero también nos ayuda obviamente a la Santa Misa, porque muchas veces voy a la misa con apegos desordenados a las cosas, con afectos desordenados, incluso si hacemos un examen de conciencia de nuestra oración, de la misa en concreto, podemos ver muchas veces que las distracciones que tenemos en la misa, algunas son inevitables, ¿no? Hablan de afectos desordenados. ¿Por qué siempre en la misa me acuerdo de esto? ¿Por qué siempre de esto otro? ¿Por qué? Bueno, son cosas que muchas veces, ojo, no quiere decir que uno puede traer a la misa gente por la cual rezar y demás. Pero una cosa es que yo decida rezar por alguien, otra cosa que algo o alguien aparezca en mi misa de manera distractiva, ¿no? Por eso, toda purificación que se pueda hacer de lo terreno siempre es una ayuda para participar de la misa. Hay también una preparación próxima para la misa, además de la remota, que tratar de no llegar justo a horario. Nosotros tenemos que considerar que llegar a misa a la hora que empieza, claro, a veces no se puede, día de semana, trabajan, esto, pero bueno, a nivel de principios, llegar justo cuando empieza es llegar tarde, al menos unos minutitos para sacar lo que vengo trayendo. Claro, uno también puede hacer eso antes, ¿no? San Ignacio, se acordarán quizás, algunos lo habrán escuchado, cuando él da consejos para el momento de hacer la oración en los ejercicios, dice unos metros antes, o sea, del lugar donde voy a hacer oración. Generalmente nosotros hacemos una iglesia, pero él no siempre lo hacía, no siempre tenía una iglesia a mano, etc. Dice, detenerme, elevando el entendimiento arriba, pensar ante quién voy a estar, ¿no? Y hacer una pequeña inclinación, ¿no? Incluso con el cuerpo. O sea, me preparo antes de llegar para estar ante la presencia de Dios. Bueno, uno puede ir a la misa ya pensando, voy a estar con el Señor, no todo lo que uno puede pensar santamente para que incluso, bueno, cuando llegue tiene unos minutos, pero ya vengo haciendo como un precalentamiento. Y en este sentido me parece que puede servir, y más jóvenes como son, tener presente que nosotros vamos a la misa porque necesitamos, por muchas cosas, ¿no? Lo que decíamos, pero necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios ayude a todos y en todo el momento de la vida, pero hay ciertas luchas que son propias de la juventud y que momentos todavía en que hay virtudes que forjar y demás. Entonces puede ayudarnos a entender que vamos a la misa para recibir la fuerza de Dios, para poder seguir el combate, ¿no? Y voy a poner un par de ejemplos que pone aquí ese gran apóstol de los jóvenes que fue Monseñor Tihamer Tot, que él habla, sobre todo se puede entender esto del momento de la comunión, no de la misa en general, pero bueno, la comunión está en la misa y no se puede separar, ¿cierto? Que si lo entendemos así, puede ser que aprovechemos más. Como hizo ¿por qué la hemorroísa tocó al Señor
y se curó y los demás lo estaban tocando y no pasaba nada. Porque ella se acercó de otra manera, con otra fe, con otra esperanza, con otra confianza. Entonces pueden ir a misa 2 personas y uno recibir más y el otro menos. O uno recibir mucho y el otro nada. ¿Y de qué depende? De cada uno, de la disposición. O sea, Jesús está ahí, se entrega, se da, todo. Obviamente que es muchísimo más lo que da que lo que recibimos. No podemos recibir todo lo que da porque se da todo un Dios. Y bueno, pero ¿quién recibe más? En gran medida, el que quiere recibir más, el que va con ganas de recibir más. El que, ¿no? Igual que lo de la hemorroísa. Ella lo tocó y se curó. Los otros, sigo el cieguito. El Señor te llama, tiró el manto, todo, ni le importó nada. Además que estaba gritando como un loco que quería que el Señor lo ayudara. Así tenemos que ir a la Eucaristía, ¿no? Y mientras más sintamos nuestra debilidad, tenemos que usar de la debilidad no para sentirnos mal, sino para dar vuelta a eso. Y bueno, con más ganas voy a ir a misa. Porque Jesús me va a dar más fuerza, porque la necesito más que nadie, ¿no? Da este ejemplo, primero, Monseñor Tihamer Tot, dice así: quisiera imprimir profundamente en tu alma la convicción de que la fuerza de una vida victoriosa y el secreto del triunfo están escondidos para ti en el sacramento de la Eucaristía. El Santísimo Sacramento es el sacramento de la victoria. ¿Has leído cómo se apoderaron los rusos por el nombre de una ciudad, de una fortaleza, una de las fortalezas más resistentes? Sencillamente a fuerza de hambre. Valerosas tropas húngaras, él era húngaro incluso, defendían la ciudad, tenían cañones y municiones en abundancia. También las torres resistían con firmeza. Y todo fue en vano. Llegaron a agotarse las reservas de alimentos y los soldados heroicos, pero hambrientos y sin fuerzas, tuvieron que capitular. También en torno de la blanca fortaleza de nuestra alma merodea el enemigo. Muchas capitulaciones espirituales tienen por causa el hambre, el decaimiento. Ha de asombrarte que el alma que no recibe su alimento ordinario pierda las fuerzas y no pueda resistir los ataques de la tentación. ¿Y sabes cuál es el alimento principal del alma? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo te daré es mi carne. ¿Quieres cantar victoria en medio de los innumerables ataques de la tentación? No olvides las palabras citadas de Jesucristo. No permitas que el hambre agote las fuerzas de tu alma. De paso hago una aclaración. Si en un momento no llegan a misa, pero pueden llegar a la comunión, vayan a comulgar. A veces pregunta la gente: padre, ¿se puede comulgar? Si es misa de domingo, no, porque si es misa de domingo y llegué tarde a propósito. Ahora, si no llegué tarde a propósito en misa de domingo y no tengo la culpa, salgo de casa, hay un accidente, tengo que ayudar a la persona, bueno, viene la ambulancia, llego en la última misa y llegué a la comunión. No falta el precepto, por supuesto que no. ¿Qué va a hacer? No tengo la culpa. ¿Y puedo comulgar? Por supuesto que sí, ¿no? Porque no falta el precepto, estoy en gracia y se me está dando la comunión. Entonces, si sé que hoy no voy a poder ir a misa, en tal lugar hay misa a las 12, por decir algo, y salgo 12 y media del trabajo o de la universidad o lo que sea, y sé que la comunión la dan después, paso un minuto, me preparo, comulgo, hago acción de gracias y me voy. No tiene nada de mal. Estoy aprovechando recibir al Señor, ¿no? Si puedo ir a misa, mucho mejor, pero si no puedo, los colegios nuestros se hace en un recreo siempre un recreo eucarístico. El que quiera, los niños, el que quiere obviamente, comulga. Los recreos son cortitos, pero bueno, porque se puede. No olvides las palabras citadas por Jesucristo: no permitas que el hambre agote las fuerzas de tu alma. Y pone otro ejemplo. Dice: cuando los sarracenos asediaron el castillo de Asís y ya trepaban por los muros con embriaguez de victoria, Santa Clara cogió la custodia y se presentó en la muralla. Un deslumbrante rayo de luz salía de la Santísima Eucaristía y los sarracenos cegados se despeñaron. Todo el ejército atacante emprendió la fuga. El pequeño claustro de Asís, la pequeña fortaleza de la fervorosa vida religiosa, se vio liberada. Cada alma pura es un castillo, una grata morada del Señor. ¿De quién podrán esperar socorro nuestros jóvenes cuando los salvajes sarracenos, no estamos hablando de manera figurada aquí, los instintos desordenados y las tentaciones del mundo embistan las murallas del castillo? ¿De quién sino de la Santísima Eucaristía? Acudan con frecuencia los jóvenes al Cristo Eucarístico y así podrán vencer las tentaciones del mundo.
Comulgar significa vencer. Quien come la carne de Cristo y bebe su sangre, ese tendrá vida eterna. Contemplemos en espíritu una función del circo romano en tiempos de Nerón. Un pequeño grupo de hombres es colocado en medio de la arena. Ancianos, madres con niños en los brazos, doncellas, muchachos, niños. Los rodea una turba sin entrañas, inhumana, cruel. Se abre una puerta de repente y de los sótanos oscuros irrumpen en la arena leones, a los que no se alimenta desde hace días. Y los cristianos allá en medio tiemblan, suplican. Ah, no, rezan, cantan, se regocijan como si fueran a unas bodas. Cosa admirable. Las fieras los acometen, se oye el crujir de sus dientes agudos, sus garras destrozan la carne viva, y ellos tienen sus ojos clavados en el cielo, y con la sonrisa en los labios siguen cantando. ¿De dónde sacaron esos millares y millares de mártires esa fuerza increíble? Digámoslo con la Escritura, y perseveraban en la comunión de la fracción del pan y en la oración, ¿no? Oración y comunión, Santa Misa. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que defendernos. Tenemos que tomar conciencia de esto para buscar cada vez más fuerza en la Eucaristía. El abad de un monasterio antiguo, este es muy conocido porque es muy bonita esta historia, preguntó una noche a uno de los monjes: ¿qué has hecho hoy? Oh, contestó el fraile, tenía tanto que hacer hoy y también los otros días, que mis propias fuerzas no me habrían bastado, de no ayudarme la gracia de Dios. Tengo que domar cada día 2 halcones, debo aprisionar 2 ciervos, es preciso que amanse 2 gavilanes, he de vencer un gusano, tengo necesidad de domesticar un oso y de cuidar a un enfermo. «¿Pero qué me cuentas?», dijo con risa el abad. «No hay modo de hacer esto en todo el monasterio». «No obstante, es así», contestó el monje. «Los 2 halcones son mis ojos, que he de vigilar continuamente para que no miren cosas malas. Los 2 ciervos son mis 2 piernas, he de guardarlas para que no corran al pecado. Los 2 gavilanes son mis 2 manos, he de obligarlas a que trabajen y hagan obras buenas. El gusano es mi lengua, he de refrenarla para que no charle cosas superficiales y pecaminosas. El oso es mi corazón, he de luchar continuamente contra el amor que se tiene a sí mismo y contra su vanidad. Y el enfermo es todo mi cuerpo, que he de cuidar para que no lo avasalle un apetito desordenado de placeres». Cuenta también dice, en el contexto de la guerra franco-prusiana 1870, cuenta Tiziano toda esta historia, que se incendió una iglesia y claro, no estaba el sacerdote y había que sacar la Eucaristía. Digo, para que vean también otros tiempos, otras ideas más sagradas de las cosas, muy buenas. Entonces nadie se animaba a sacarla. O sea, había un lugar para entrar, las llamas iban comiendo todo, y entonces le dijeron al juez: tú eres el juez aquí. No, yo soy un pecador, yo no puedo coger eso, no. Y tampoco, el otro tampoco, no, tampoco. No. Y entonces el juez dijo: ya sé, mi hijo, 4 años, tenía que arriesgarlo un poquito al hijo, iba a ir con él, 4 años, Jesús amaba a los niños, no tiene pecado, ¿está de acuerdo? Sí, bueno, va y entra con el niño, abre el sagrario, le hace a él que coge el copón y termina así la historia. Al cabo de unos instantes, tomó al niño en sus brazos, entró al templo incendiado, abrió la puerta del sagrario. «Hijo, mira, en este copón está el niño Jesús, agárralo bien». Al cabo de unos instantes, en medio de las vigas que crujían, humeantes, en medio de tizones encendidos, bajo una lluvia de chispas, con la ropa chamuscada, aparece en la puerta, el juez, con su hijito en brazos, y el niño estrechando contra su pecho el Santísimo Sacramento. El Santísimo estaba salvado. ¿Cómo sabía esta gente sencilla con qué amor, gratitud, pureza ha de tratar el hombre al Santísimo Sacramento? Y termina haciendo algo que es la acción de gracias, que nosotros tenemos que hacer referencia a las gracias que tenemos que dar a Jesús después de comulgar, después de cada Santa Misa, aunque sea unos minutos. Si el alma de todos los hombres ardiera con el amor de los querubines, si los labios de todos cantaran incesantemente los cánticos de gratitud de los serafines, si todo parpadear de nuestros ojos y cada latido de nuestro corazón y cada pulsación de nuestra sangre se dirigiese al Santísimo Sacramento, ni aún así podríamos tributar la debida acción de gracias por el amor inmenso que movió al Salvador para entregarse a nosotros por completo, sin reservas, en este sacramento.
Y esto de defendernos y darle gracias a Dios y todo esto, digo, cualquier apostolado que nosotros hagamos, o sea, nosotros tenemos que entender que estamos en combate, ¿no? Milicia la vida del hombre sobre la tierra, dice Job. Es un combate, ¿no? San Pablo dice, he combatido lo en combate, he mantenido la fe. El combate por nuestra salvación, por eso necesitamos alimento, necesitamos la fuerza de lo alto. Los salmos que rezamos nosotros, casi todos los salmos son pidiendo ayuda, casi todos los salmos, claro, es otro tipo del combate que tenían ahí, pero obviamente eso está aplicado ahora a la vida espiritual. Muchos, todo es, porque así estamos, ¿eh? Nuestra debilidad es grande, tenemos grandes enemigos, Dios nos ayuda, pero hay que pedir esa ayuda. Y digo, cuando, ¿no? Sabrán, cuando se filmó la película de La Pasión, tenían misa todos los días, ¿no? Y es difícil pensar que se filma esa película, por lo que es esa película, y por lo que iba a producir esa película, que los que estaban haciendo no tuvieran misa todos los días. De hecho, no sé si eso lo escuché alguna vez, no sé si es así, porque cuentan tantas historias, muchas son súper ciertas, porque las cuenta el mismo Jim Caviezel, pero esta no se la escuché a él, entonces no sé. Pero que un día no fue a misa, el día que le cayó el rayo, uno de los días que estaba en la cruz le cayó el rayo, ese día no había ido a misa, como que lo tomó por ese lado. Pero repito, capaz que no, esa historia no es cierta. Pero digo, ahora están en Marruecos filmando, no sé el nombre de la película, pero también Jim Caviezel y Eduardo Verástegui, una película sobre los santos inocentes. Y no tienen misa todos los días. Estaban buscando sacerdote para, gracias a Dios le mandamos ahora, 15 días va uno, 15 días va otro, uno de Estados Unidos y otro, uno de Italia y otro de Irlanda. Pero vean, o sea, ellos no necesitan la misa y está muy bien, digamos, entender eso. Porque, digamos, y es cierto, porque ellos están haciendo una película, pero nuestra vida es así también, o sea, todo el tiempo tenemos que estar salvando almas, todo el tiempo tenemos que estar santificándonos. Y el domingo pasado todavía no había llegado el sacerdote, o sea, hicieron 400 kilómetros para ir a misa. 400 kilómetros. Y no tenían obligación, porque 400 kilómetros se puede tomar como cuando uno tiene una dificultad grande, tiene un nombre técnico, no me acuerdo la palabra. Sí, pero... Uy, bueno, se me fue. Bueno, pero sí, si uno tiene un impedimento que puede faltar a misa sin pecado, ¿cierto? Ese impedimento es considerable, no va a ser, no me duele un poco el oído, no voy. Y 400 kilómetros es ¿no? Para ir a misa uno puede decir, no es pecado grave, pero no, van sin dudarlo. ¿Por qué? Porque no solamente quieren cumplir el precepto, sino que quieren fortalecerse, digamos, quieren recibir a Cristo, ¿no? Entonces, 400 kilómetros para ir a una misa y volver, en medio de un rodaje de una película, que obviamente están viviendo muy bien su vida espiritual. Y repito, nosotros vivimos en un combate todo el tiempo, vivimos haciendo, buscando, tendríamos que vivir así. Por eso, en la medida que me tomo más en serio mi santidad, me tomo más en serio el apostolado que tengo que hacer, me tomo más en serio la gloria de Dios, en este sentido entonces va a serme cada vez más necesaria la Eucaristía. Y por supuesto, como decía el Padre Pío, ya lo hablaremos más todavía en la misa hoy, pero al pie del altar está la Virgen, ¿no? De cada misa. Entonces también la mejor manera, porque nadie participó mejor de la primera misa, que fue, bueno, la última cena, que dicen que piadosamente se cree que ella ayudó a prepararla, pero sobre todo después, porque ya ahí no estaba, al pie de la cruz, ¿no? La Virgen estuvo al pie de la cruz, tenemos que tener los mismos sentimientos que tenía ella, por eso el Padre Pío decía, no pedirle a la Madonna que nos ayude, estando ahí al pie del altar, a que cada Santa Misa tengamos sus sentimientos y tomemos la fuerza que ella tomó de la cruz del Señor. Muchas gracias.